Este video es sobre diseños de superficie de respuesta con factores continuos y categóricos y está dedicado al programa JOM. Esta es la segunda parte que corresponde al análisis del diseño generado en el video anterior. Recordando de la etapa de diseño, tenemos que la variable de respuesta es el rendimiento. Su objetivo es obtener el rendimiento máximo. Tenemos tres factores, dos de ellos de naturaleza continua: concentración, que va de un rango de 1 a 3%, temperatura, que va de un rango de 60 a 90 grados centígrados, y dos proveedores, el proveedor A y el proveedor B. En JOM versión 16 vamos a abrir el archivo reacción 16. Aquí ya lo tenemos. Cabe mencionar que este diseño fue generado originalmente en el programa Design Expert y es el que vamos a usar en todos los demás programas, incluyendo JOM, con objeto de poder comparar sus resultados. Vamos a revisarlo brevemente. Tenemos 4 columnas. Las primeras son para los 3 factores. La cuarta es la columna de la variable de respuesta de rendimiento. Vamos a ordenarla de manera ascendente y notamos que los valores de rendimiento van de 60 a un poco arriba de 90, lo cual es una buena noticia porque nos dice que podemos tener oportunidades de mejora. Vamos a proceder a su análisis. Nos vamos aquí a análisis. En ajuste de modelo, usamos y tenemos esta pantalla. Vamos a acarrear en la variable de respuesta rendimiento. Vamos a seleccionar los 3 factores, concentración, temperatura y proveedor, y vamos a usar aquí el botón de macro. Nos vamos a superficie de respuesta para que nos genere el modelo cuadrático. Aquí tenemos los términos para concentración, temperatura, proveedor, el término cuadrático para concentración, el término cuadrático para temperatura y los demás para las interacciones. Vamos aquí a checar, mantener abierto el cuadro de diálogo. Siempre es una buena precaución para regresarnos a modificar el modelo y vamos a pulsar ejecutar. Al pulsar ejecutar, vamos a tener esta nueva pantalla de resultados. Aquí vemos una gráfica de los valores de rendimiento experimentales contra los predichos y vemos que tienen una buena concordancia. Es una buena noticia. En las versiones recientes de JOM tenemos esta función de resumen de efectos que nos permite ver en un diagrama tipo Pareto la significancia, determinar la significancia de los términos que están en el modelo. Vemos que el término de mayor significancia es temperatura al cuadrado, seguida por concentración, el término cuadrático para la concentración, proveedor y así, y vemos que a nivel de significancia del 5%, principalmente las interacciones se ven que no son significativas. Esto nos permite intentar obtener un modelo más parsimonioso con menos términos
y excluir los términos que no son significativos, que empezaremos por los que tienen un valor de P más alto. Entonces, en este caso, el primero a excluir sería concentración, temperatura. Lo sombreamos y quitamos. El siguiente sería la interacción temperatura-proveedor. Lo quitamos. Y noten que ya nada más nos queda un término que no es significativo, que es la interacción concentración-proveedor. Lo quitamos. Y ya tenemos un modelo con los términos, todos los términos significativos. Otra buena noticia es que la prueba de falta de ajuste resulta no significativa, lo cual indica que el modelo razonablemente representa nuestra situación. También es útil ver las gráficas de residuales estudiantizados. Vemos que de los residuales estudiantizados no vemos ninguno que se salga particularmente de los límites para presentarle una atención como si fuera un valor extremo. Y los residuales aproximadamente se distribuyen de manera normal, cumpliendo con el supuesto de la normalidad. Los coeficientes del modelo los tenemos en esta tabla. Aquí tenemos la estimación de los coeficientes con su error estándar y sus valores de probabilidad. Noten que aquí todos resultan significativos. Y vamos ahora a usar los perfiladores para tratar de contestar nuestras preguntas de investigación, que con qué valores de los factores obtenemos el mejor rendimiento. Vamos a buscar los perfiladores, nos vamos aquí donde dice respuesta, rendimiento. Nos vamos aquí a perfilado de factores, vamos a checar perfilador de contorno y vamos a abrirlos. El perfilador de predicción, aquí lo tenemos. Aquí tenemos los tres factores y aquí tenemos su comportamiento. Vemos que la temperatura presenta una curvatura muy pronunciada, que desviándose de cierto valor máximo van a disminuir los rendimientos. Para la concentración también tenemos curvatura, pero no es tan pronunciada. Tiene un poco de más tolerancia a los cambios. Aquí vean, conforme nosotros movemos estas líneas punteadas, va cambiando la variable de respuesta. La variable de respuesta está en rojo, es el estimado promedio, y en azul está el intervalo de confianza 95%. Vean cómo en general con el proveedor A tenemos mejores valores de rendimiento que con el proveedor B. Si queremos que nos prediga las mejores condiciones, aquí en esta pestañita del perfilador de predicción, nos vamos a optimización y deseabilidad y señalamos funciones de deseabilidad. Y aquí nos aparece la deseabilidad para el rendimiento como una rampa ascendente porque queremos maximizar. Si queremos obtener los valores numéricos, nos regresamos a optimización y deseabilidad y le vamos a poner maximizar y recordar para que
nos registre los valores. Y aquí ya tenemos los valores. Las condiciones para obtener el estimado del promedio vamos a decir, del rendimiento máximo serían aproximadamente para la concentración 2.4% para el catalizador, para la temperatura pues cercano a 75 grados centígrados, 75.1 grados centígrados, con el proveedor A nos predice un rendimiento promedio cercano al 92%, con un intervalo de confianza 95% que va aproximadamente de 89-95 a 93-35% de rendimiento. Ahora nos vamos a mover del perfilador de predicción al perfilador de contorno. Así como vemos esta gráfica, pues no nos dice mucho. Vamos a hacer unas cuantas modificaciones. Vamos a meter la cuadrícula de contorno y vamos a tener un valor inferior de 60% de rendimiento, y el valor más elevado pues vamos a poner lo máximo que se puede obtener de rendimiento, que es 100, en incrementos del 10%. ¿Ok? Ahora, para hacerla todavía más informativa, vamos a poner que nos interesa rendimientos superiores al 88% y el límite superior a 100%. Okay. Aquí es importante ver con qué proveedor estamos. Estamos con el proveedor A. La zona en blanco es la zona donde tenemos un sinnúmero de combinaciones de temperatura y concentración que nos van a dar rendimientos superiores al 88%. Y aquí incluso en este elipse superiores al 90%. Por ejemplo, si nos movemos a la concentración de 2 y a la temperatura de 75 grados, notamos que tenemos un rendimiento promedio del superior al 91%, y así nos podemos estar moviendo. De hecho, si deseáramos reducir la concentración del catalizador porque es escaso y muy caro, nos podemos mover a valores cercanos a 1.5%. Aquí tenemos con 1.54% de concentración del catalizador, podríamos tener un rendimiento ya superior al 90%. También esto lo podemos visualizar en una superficie de respuesta en 3 dimensiones. Ahora vamos a solicitar la gráfica en tercera dimensión. Aquí en respuesta rendimiento nos vamos al perfilador de factores y tenemos que checar que esté activo el perfilador de superficie. Lo buscamos aquí abajo y aquí lo tenemos, que es una representación en 3 dimensiones del perfilador de contorno. Aquí tenemos la temperatura, este eje de la temperatura, este eje de la concentración y aquí el rendimiento. Podemos notar la curvatura muy pronunciada que se da con la temperatura y la curvatura menos pronunciada con la concentración. Algo interesante, por ejemplo, el proveedor es categórico. Si nos vamos, este es para el proveedor A, en general se desplaza hacia mejores rendimientos la
el domo que tenemos aquí, y si nos vamos a este extremo sería el proveedor con el proveedor B. Entonces vemos que bajan los rendimientos, suben con el proveedor A, bajan con el proveedor B. Podemos, por ejemplo, tratar de poner la temperatura y poner el proveedor, y entonces aquí vean el efecto de tener una variable categórica. Vamos a tener dos especies de domos y vemos que el que tiene rendimientos más altos, por decir algo, el techo más alto, es con el proveedor A que con el proveedor B. Así que con esta información, pues ya podemos contestar las preguntas de investigación y podemos pasar a las conclusiones. Por lo que podemos concluir que con un diseño de superficie de respuesta personalizado y óptimo, que incluyó tan solo 16 corridas experimentales, se predice un rendimiento promedio del 91.7%, con los siguientes valores de los factores: concentración del catalizador 2.4%, temperatura 75.1 grados centígrados y seleccionando al proveedor A. Muchas gracias por su atención.